Gracias, como cada viernes se encuentra nuestra querida Wen Cotera con un tema bien interesante que es la agresividad en el ser humano. Muy buenos días, Wen, bienvenida. Hola, buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación y bueno, yo feliz. Muchas gracias, Wen, por estar con nosotros. Platiquemos de este tema porque últimamente como que estos niveles de agresividad en las personas se ha alterado, lo vemos mucho en el tráfico vehicular, ¿verdad? Que Sí. la gente anda ahí muy desesperada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ser humano y la agresividad? Sí, vamos a hablar sobre este tema porque bueno, esto pues para todos, definitivamente en todos los niveles existe esta parte de ser agresivos. Hay que entender nuestra línea biológica, fisiológica, anatómica. Nosotros no dejamos de ser animales. Esta línea animal que todos tenemos, pues, es la agresión. No todos nacemos y somos agresivos. Sin embargo, pues existe esta línea del carácter, ¿no? O sea, muchas veces dicen, ay, tiene un temperamento fuerte, como es corajudo, es Sí. melancólico, etcétera. Bueno, sí, porque todos nacemos con un temperamento. Es parte de esta parte de ser humano, ¿no? Sin embargo, el carácter es lo que nos va a regular justamente toda nuestra agresión, todo nuestro temperamento, y es el que nos va a dar una guía de cómo comportarnos con los demás. Este carácter es justamente el aprendizaje de cómo nosotros deambulamos socialmente. Entonces, por eso es tan importante saber quiénes somos nosotros. Eso te iba a mencionar, Wen, lo importante de conocerte y saber tal vez con esto, pues qué táctica puedo utilizar para Exacto. evitar caer en la agresividad. Si yo ya sé que soy muy impulsiva, me tomo mi tiempo, me relajo y después tal vez podré ya seguir con una plática, con la charla o con los pendientes, ¿no? Exacto, ¿no? Autoconocernos es importante, saber cuáles son nuestros límites, qué cosas nos detonan nuestra mala conducta, porque todos lo tenemos, o sea, Sí. todos realmente en casa somos una serie de personas de manera diferente, vamos así, pero cuando estamos socialmente hablando somos otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que nosotros tengamos diferentes personalidades, sino tenemos diferentes comportamientos. Entonces, no es lo mismo ver que estar en nuestro trabajo, ahora sí compartiendo con nuestros compañeros, y ahí tenemos autorregulación, tenemos autoconciencia, ahí sabemos cómo relacionarnos con los demás. A cuando llegamos a casa, ahí tenemos otro estilo de regulación, otro estilo de autoconciencia, y desafortunadamente pues es cuando más explotamos con las personas que son de Sí. confianza, ¿no? Muchas veces dicen en casa, ay, si te conocieran cómo eres realmente afuera, pues simplemente hasta guardarían respeto por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque eres muy diferente a cómo eres afuera, ¿no? Sí es importante saber que la agresividad es algo que tenemos siempre que estar autocontrolando, siempre. Ahorita en las escuelas se está dando muchas cosas de agresión, por ejemplo, muchas Sí. veces se detonan, ¿no? En la adolescencia se detona mucho la mala conducta o los estados de explosivos de forma de comportarse, por ejemplo. Tenemos casos, ¿no? Recientes en donde hemos visto alumnos haciendo agresión a los maestros, por ejemplo, ya físicamente, no solamente verbalmente. Entonces, sí tenemos que tener conciencia que hay que estar alertas de cuando ya nosotros ya no nos podemos controlar, tenemos conflicto con la ira, ¿sí? Hay que tener problemas, ahora sí que muy fuertes, tal vez en casa, que pues en otro lugar me detona, ¿no? Hay que entender que hay que controlar la ira. Oye, Wen, la agresividad, el que una persona sea agresiva, también se aprende, es decir, tal vez en casa existió esta agresividad o este Claro. tono elevado para hablar y Sí. cuando uno es pequeño lo aprende, también lo adquiere como muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente mira, si todos somos agresivos por naturaleza, sí, porque el ser humano Sí. es así, bueno, ¿qué sucede? Que ¿quién me enseña las normas de conducta, ¿no? Positivas? Pues en casa, mis padres o bien mis hermanos, ahora sí que lo que está alrededor, mis abuelos, mis tíos, etcétera. Entonces, si ellos definitivamente pues tienen una conducta agresiva, pues eso es lo que yo aprendo, ¿no? Hay que entender que todos somos reaccionarios. Entonces, si yo aprendo eso, yo voy y lo comunico lo que yo aprendo. En las escuelas definitivamente es un espejo de todo lo que aprenden los niños en casa, ¿sí? Entonces, difícilmente decimos, bueno, ese niño se porta así porque ha de tener unos padres de esa manera. Pues sí, claro, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el reflejo de casa, es lo que aprenden. Pero, ¿qué pasa? Que la sociedad te va enseñando a comportarte,
¿sí? Tal vez en casa eres el príncipe, eres la princesa, te dejan hacer tus berrinches, tus caprichos, todo te lo cumplen, pero si tú haces lo mismo en un centro comercial, ahí sí no vas a tener consentimiento de nadie, ¿no? Claro. Ahora, Gwen, ¿qué podríamos? Mucha gente dice, es que yo si no lo digo en el momento, Exacto. luego ya se me pasa, se me baja y yo lo que quiero es expresarme. Entonces, en el momento estás molesto, estás triste y lo dices con un tono de voz incluso un poco elevado. Claro. ¿Qué le podemos aconsejar a estas personas? Tal vez, bueno, apunta lo que te molesta y después ya cuando estés tranquilo, pues tal vez ya lo podrás decir con otro tono, sin caer en esta agresividad. Retírate. O sea, hay que entender que hay que retirarnos. Para pelear se necesitan dos. Entonces, si tú tienes conciencia despierta en esos momentos, si tú ya sabes que hacia dónde va el camino, ¿sí? Porque tú ya sabes qué te detona, Sí. te puedes autorretirar, o sea, te puedes autorregular, Tu tiempo te fuera, puedes, como le claro, llaman. sí, retírate, no tienes por qué estar ahí, ¿no? Eso es ser inteligente emocionalmente hablando. Entonces, sí es importante cómo la inteligencia emocional actúa totalmente en la autorregulación, en nuestro carácter para modificar nuestra agresión natural o bien nuestro temperamento. ¿Sí? No podemos justificarnos de que es que, perdón, es como estaba enojada, Sí. te dije tantas cosas que no quería, pero perdóname, ¿no? Entonces nos pasamos pidiendo perdón todo el tiempo y no autorregulamos nada, no controlamos nada y bueno, muchas veces hasta nos dicen, pues si ya me conoces, como por qué Sí, me buscas, ¿no? claro. No se vale, ¿por qué? Porque en realidad no es que te conozcan, tú te tienes que conocer para que tú puedas autorregularte y no llegar a esa agresión. De verdad, hay palabras que matan sentimientos, corazones, marcan tanto las palabras que muchas de las veces las creencias que tú tienes de ti mismo, de ti misma, es gracias a que lo que te lo dijeron, pero te lo dijeron en un mal momento, te lo dijeron cuando estaban enojados, te lo dijeron cuando estaban en un medio de agresión. Eso no significa que sea real, pero tú en esos momentos lo tomas como real. Claro. Importante lo que mencionas igual de cuando tú sientes que ya no puedes controlar tu agresividad, acudir a una terapia seguramente Totalmente. te va a ayudar porque encuentran el origen de esto, ¿no? No es como Así que te es. vayan a dar una medicina y se te quite lo agresivo tal vez, Sí, ¿no? pero encuentras el origen de qué está generando esto. Claro, el control de la ira es bien importante trabajarla, ¿sí? Y eso de verdad desde pequeño se nota. Se nota cuando un niño no tiene control de la ira, se nota cuando algo no está bien, porque el carácter hay que saber, ¿sí? En qué momento es sano y en qué momento ya no está siendo sano. Entonces es importante ir a un especialista, efectivamente, modificación de conducta, esa es la realidad como se llama en psicología, ¿sí? En donde, bueno, vas con un especialista, psicólogo clínico, especializado en modificación de conducta, y bueno, ahí vas a saber cómo controlar la ira y te vas a autorregalar tranquilidad, te vas a autorregalar respeto, ¿sí? Y paz. ¿Por qué? Porque vas a saber convivir con los demás, porque desafortunadamente no tienes herramientas sociales de convivencia en donde crees que así como te tratan en tu casa, que todo te dan, tú piensas que en todos los lugares te va a suceder lo mismo, ¿no? Y la realidad no es así, ¿sí? Socialmente hablando, no sucede. Y luego estas personas terminan quedándose sin familia, sin amigos, porque pues prácticamente dices, no, ¿sabes qué? Mejor alejarnos porque pues no sabemos cómo nos va a tratar, ¿no? Así es, y muchas de las veces esa palabra que todos conocemos, el bullying, ¿no? Sí. Pues son personas que no saben relacionarse con los demás. Entonces piensan que molestándote, lastimándote, diciéndote cosas terribles, es una manera de socializar, cosa que no sucede, ¿no? Sí. Entonces desafortunadamente se la pasan hiriendo, ¿sí? A todo el paso que va conociendo, y bueno, pues eso es lamentable, y sobre todo sí se puede, ahora sí que reestructurar un ser humano cuando se autoconoce, se autorregula y sabe qué hacer consigo mismo. Sí, eso de que yo ya nací así, así me voy a morir, No es cierto. No es cierto. La verdad que no, todos tenemos la oportunidad de ser felices cambiando nuestro sistema de creencias, ¿sí? Sobre todo eso, y saber autorregularnos. La disciplina es indispensable, totalmente indispensable. Hoy por hoy hay mucha permisión por parte de los padres, casi no ponen límites, no ponen disciplina, porque piensan que van a lastimar a sus hijos, y no, la manera de lastimarlos es no poniéndoles límites, no poniéndoles normas. ¿Por qué? Porque la sociedad no va a contemplar tu buen corazón si tú no tienes una buena conducta. Así es.
Fue un tema bien interesante. ¿Algún número telefónico para que se puedan comunicar Claro contigo? que sí, es 9992-759911, solo WhatsApp, por favor, y yo les contesto. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gwen, por coincidir contigo. No, Bonito al fin de contrario. semana. Feliz Hanal Pishan, que la Feliz pasen Hanal muy Pishan. bonito. Gracias, Gwen. Gracias. Con esta información nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos.